¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Números y Teoremas. Y bienvenidos al primer video de la sección Aritmética desde cero. Una de varias secciones en las que quiero ir compartiendo mi avance o más bien mis sesiones de estudio para la universidad. Es decir, estas sesiones de estudio no nada más son para el examen de admisión, el cual pregunta matemáticas, obviamente, sino también para la universidad o para la carrera en sí misma. Así que sin más, vamos a comenzar con lo primero. Clasificación de los números reales. Vamos a ver. Vamos a iniciar con lo más elemental para poder ir avanzando progresivamente, pues conforme vayan avanzando los temas. Así que antes de entrar directamente con la clasificación de los números reales, me gustaría platicar un poquito el concepto de conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque para poder clasificar los números reales me voy a apoyar del diagrama de Venn. Y este diagrama de Venn trabaja con diferentes círculos que interactúan entre sí y cada círculo pues va a representar un conjunto. Así que bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por conjunto? Vamos a entenderlo como una colección de objetos. ¿De acuerdo? Esta colección de objetos pues no nada más es agarrar objetos al azar, sino que son aquellos que tienen una cualidad o una característica en común. Por ejemplo, si nosotros formamos un conjunto y lo denominamos días de la semana, dentro de este conjunto nos vamos a encontrar con los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿De acuerdo? Eso es un conjunto, una colección de objetos que tienen una cualidad en común. Ahora, otro concepto importante: subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? El subconjunto podemos denotarlo de la forma A, B. Ahora, ¿cómo se lee esto? Se lee como A está contenida en B. Es decir, A es un subconjunto porque ya se encuentra dentro de B. Siguiendo el ejemplo que tenemos el conjunto de días de la semana, pero dentro de este conjunto yo puedo tener un subconjunto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero resaltar de alguna forma los últimos 2 días de la semana o el fin de semana. Entonces tendríamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿De acuerdo? Tengo el conjunto B, que es días de la semana. Y dentro tengo el subconjunto A, que es días de fin de semana. Entonces podemos nosotros escribir que A es un subconjunto de B. ¿Por qué? Porque B es los días de toda la semana y A solamente es una parte de esos días. En este caso, los días de fin de semana o los últimos 2 días de la semana, sábado y domingo. Entonces, ¿cuál es el juego aquí? Que un conjunto puede tener subconjuntos. Y un subconjunto está contenido en dicho conjunto. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a regresar a nuestro diagrama principal. Ahora, los números reales
como ustedes pueden ver, se van a dividir en dos conjuntos o, pues siendo el caso, dos subconjuntos, que son los números racionales que tenemos aquí. Voy a cambiar el color. Tenemos los números racionales y los números irracionales. Ahora, dentro de los números racionales vamos a tener otros subconjuntos. Así que vamos a comenzar desde el subconjunto más interno hacia el más externo. Comenzamos con el subconjunto de los números naturales. ¿Cómo podemos definir nosotros a los números naturales? Bueno, vamos a decir que son los que utilizamos para contar, pero también son denominados como enteros positivos. Son los números que aprendemos en primer lugar desde primaria. Comenzamos con el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hacia el infinito. Son los enteros positivos. Ahora, los números naturales son un subconjunto de los números enteros. ¿Pero qué son los números enteros? Los números enteros son aquellos que abarcan a los números naturales, pero que también abarcan a sus inversos, es decir, a los negativos, y además al cero. Es decir, podríamos escribirlo de esta forma: menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y el infinito, pero ahora hacia el lado positivo. Básicamente es de menos infinito hacia infinito. Y ahora, por eso quería platicar un poco esa noción del conjunto. Los números naturales inician como un conjunto, los enteros positivos. Sin embargo, debido a su limitada o a sus limitaciones, se tienen que agregar los inversos, que son los números negativos, porque estos son los que nos permiten hacer cuentas como la resta. Los naturales nos dejan hacer sumas, pero al momento de sustraer algo, nos quedamos limitados. Entonces aparecen los negativos y desde luego el cero. Entonces, los naturales se vuelven un subconjunto de los enteros, pero el conjunto de los enteros también se vuelve un subconjunto, pero ahora ¿de quién? De los números racionales. ¿Qué es un número racional? Un número racional es aquel que tiene la forma P sobre Q. ¿Y a qué me recuerda esta forma? Pues a la forma de las fracciones propias, las fracciones impropias, bueno, existen también las mixtas, pero eso también se pueden convertir. Entonces, los números racionales tienen la forma P sobre Q. Y ya vimos que esta forma coincide con la de las fracciones. Sería entonces 1/2, podríamos tener 3/10 también, etcétera, etcétera. Ahora, podría surgir una pregunta. Bueno, a ver, ya vi que los naturales sí están contenidos en los enteros, pero ¿cómo los enteros, y por ende los naturales, están contenidos en los racionales? Si, por ejemplo, el número 2 no tiene la forma P sobre Q o la forma de una fracción, y es correcto. Sin embargo, debido a que, como mencioné, están contenidos los enteros y los naturales en los racionales, significa que sí se pueden escribir de esa forma. Y basta con escribir un 1 abajo de esos números. Entonces vean, los números naturales son aquellos que nosotros utilizamos para contar, ¿sí? Podemos hacer sumas. Los números enteros abarcan a los inversos y al cero, porque también nos introducen la operación de la resta. Podemos empezar a quitar, pero vemos que todavía se quedan un poco cortos, ¿cierto?
con los números enteros no podemos hacer divisiones, solamente sumas, multiplicaciones y restas. Los números racionales son aquellos que nos permiten hacer divisiones. Y pues sabemos que no todos los números son enteros. Por eso necesitamos un conjunto que abarque a los que son enteros y también a los que tienen partes decimales. Y así tenemos los números racionales. Ahora, los números racionales, como abarcan a los enteros, también son infinitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque contienen a los enteros positivos y a los enteros negativos y desde luego a aquellos que no son enteros o que tienen una parte decimal. Por otro lado, los números irracionales, voy a bajarle un poquito, son aquellos que no se pueden escribir de la forma P sobre Q. Es imposible escribirlos como una fracción. Es decir, si yo quiero obtener el resultado, por ejemplo, de raíz de 2, que es un número irracional, el resultado que yo obtenga jamás se va a poder representar como una división. Es decir, no hay dos números que al dividirse me den ese resultado. Ahora, algo que quizá no mencioné es que P y Q pertenecen a los enteros, con Q diferente de 0, desde luego. Entonces, no va a haber dos números que al dividirlos entre sí mismos me puedan dar un número irracional. Ejemplos, tenemos raíz de 2, tenemos el número pi, número e. En sí, cualquier raíz de los números primos es un número irracional. Y ahora, los números irracionales también comparten la cualidad de ser infinitos. Así que aquí tenemos el primer tema de esta sección, que es la clasificación de los números reales. Breve resumen, los números reales se van a dividir en dos conjuntos, los racionales y los irracionales. Dentro de los racionales vamos a iniciar con el primer o con el conjunto más interno, que sería el de los naturales, los cuales son todos los enteros positivos de 1 a infinito. Los números naturales son un subconjunto de los números enteros, los cuales no solo contienen a los naturales, sino que abarcan también a sus inversos, que son los negativos, y al cero. Y los enteros son un subconjunto de los números racionales, los cuales se escriben de la forma P sobre Q, con P y Q perteneciendo a los enteros y con Q diferente de 0. Y por otro lado tenemos los números irracionales, los cuales tienen la particularidad de no poder escribirse de la forma P sobre Q, es decir, no se pueden escribir como una fracción. Y es aquí, en la unión de los racionales con los irracionales, donde tenemos o donde surgen los números reales. Ahora bien, aquí me surge a mí una pregunta que francamente me voló la cabeza. Estamos acostumbrados a pensar el concepto de infinito, ¿verdad? ¿Qué es el infinito? Vaya, es un concepto que puede generar cierta curiosidad. Y vean aquí lo que sucede en la clasificación de los números. No solo tenemos un infinito, tenemos varios infinitos. El infinito de los naturales, el infinito de los enteros, el infinito de los racionales, el infinito de los irracionales. Y si todo eso es infinito y forma parte de los reales, pues obviamente los reales también son infinitos. Y aquí está de verdad lo que me voló la cabeza. ¿Hay infinitos más grandes que otros? Es decir, un concepto que nosotros ya tenemos por gigantesco, ¿no? Vaya, ni siquiera puedo describirlo yo, estoy limitado. Pero ese concepto
me estás diciendo que además puede haber más infinitos, y no solo eso, sino que hay infinitos más grandes que otros. Vaya, eso es impresionante. Así que hasta aquí con el video, con esta primera sesión. Voy a ir subiendo lo demás, vamos a seguir estudiando un poquito pues para lo que viene, ¿no? Vamos a prepararnos un poco. Espero que les haya gustado el video. Y pues nada, nos vemos. Hasta la próxima.